tenido capítulos muy apartes que son fundamentales del sistema respiratorio, además de otras funciones que ya vimos cómo es de importante acondicionar el aire que inspiramos, filtrar, humidificar, calentar el aire, ¿sí? Entonces, habíamos establecido algunos principios físicos que rigen ese flujo de gases a través del sistema respiratorio. Y establecimos el concepto de flujo, ¿cierto? Flujo aéreo, el volumen de gas que pasa a través de esa vía aérea por unidad de tiempo. Y que ese flujo de aire pasa a una velocidad. Y esta velocidad establecimos una formulita, donde la velocidad está directamente relacionada con el flujo aéreo e inversamente relacionada con el área de sección transversal. Entonces, lógico, a mayor área de sección transversal, menor velocidad de flujo. ¿Qué es lo que ocurre en la vía aérea de intercambio gaseoso? ¿Sí? Y que habían dos tipos de flujo, flujos laminares y flujos turbinos. El flujo laminar se establecía cuando el aire circulaba a baja velocidad. ¿Dónde ocurre eso? En la vía aérea. A nivel alveolar, doctor. O a nivel de qué exactamente, qué zona de respiratorio, zona de pulmón. ¿La zona qué? La zona respiratoria. En cambio, en la zona de conducción, el aire circula a alta velocidad, por eso los flujos son turbulentos, gran velocidad. ¿Sí? De acuerdo al principio de Bernoulli que establecimos, que a mayor área, menor velocidad, mayor presión, menor velocidad de lo que habíamos dicho. Y a menor área, mayor velocidad, que es lo que ocurría en esas zonas. Y que en la nariz había un efecto muy importante, era el efecto Benton, que cuando gas pasa por un conducto se produce un efecto retrógrado de aspiración, que es lo que ocurre a nivel de la entrada nasal, ¿sí? Como el aire fluye a gran velocidad, entonces arrastra el aire del medio atmosférico. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Vamos bien, doctor. Bueno, establecimos también que la vía aérea era muy importante porque ella ofrecía el 50% de la resistencia aérea total. Recuerde que el 30%, 40% lo ofrece la vía aérea, pero la vía aérea de conducción de la árbol traqueobronquial, y apenas un 10, un 20% la vía aérea periférica. ¿Sí? Y que esta resistencia es debida a fuerzas viscosas que se oponen al flujo de aire en las vías aéreas. ¿Sí? Recuerden que la mayor zona de vía aérea a nivel de la vía periférica ocurre en los bronquios de mediano calibre, otorrinolaringos, ¿sí? Y que en la nariz, cuando ocurre, es en la zona nasal de las válvulas nasales que actúan como un limitador de flujo de aire. Otra ley, leyes que rigen el flujo y la resistencia. Acuérdense que hablamos mucho de la ley de Ohm, mucho. ¿Qué es la ley de Ohm? ¿Qué nos dice? El flujo se relaciona inversamente con la resistencia, doctor. Y directamente con el gradiente de presión que se debe aplicar. ¿Sí? Y que según la ley de Poiseuille, el principal determinante, ¿sí?, del flujo, o si lo quiere invertir, de la resistencia, es el diámetro. ¿Sí? El diámetro de la vía, que si el diámetro, el radio, se reduce a la tercera parte, pues este se eleva el radio a la cuarta potencia. Es decir, por ejemplo, el radio se reduce una tercera parte. ¿Cuánto se elevaría la resistencia si vamos a invertir esta fórmula? Sería 4 veces. ¿Pero 4 veces es qué? 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, ¿cuánto da?
y las etapas van por él. 81. Eso quiere decir que si el radio se reduce a la tercera parte, la resistencia se elevaría, porque si esto es así flujo, la resistencia sería todo esto inverso. Entonces, si el radio se reduce a la tercera parte, la resistencia se elevaría, porque yo estoy invirtiendo esto acá 81 veces, que es el radio elevado a la cuarta potencia. ¿Sí? Las principales estructuras anatómicas de la nariz que regulan el flujo aéreo son las válvulas nasales y los cornetes nasales. ¿Estuvimos de acuerdo o no? Lo explicamos muy bien, ¿cierto? Sí, doctor. ¿Y qué importancia tiene el sistema mucociliar nasal? ¿Sí? Doctor, qué pena. Lo que pasa es que hay una compañera que dice que desde hace ratico está esperando para ingresar a la clase y que sigue ahí. Ay, voy a mirar. Bueno. Bueno, ¿qué importancia tiene el sistema mucociliar? Pues es un sistema de defensa, ¿cierto? Porque es el que barre con todo, el que filtra todas esas cantidades de sustancias que están entrando a la vía aérea nasal y la vía aérea traqueobronquial. Entonces nosotros estamos secretando en la vía aérea superior de la vía nasal unos 500 mililitros día, ¿sí? Y que este control de la secreción de moco está regulado principalmente por el sistema nervioso parasimpático. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Esa era la vía aérea superior. Ahora, de la vía aérea inferior, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama la vía aérea inferior? El árbol traqueobronquial, ¿cierto? Que sigue en dos zonas, zona de conducción y zona respiratoria, que era la vía aérea periférica que nombré ahora. La zona de conducción es la vía aérea intermedia. ¿Qué características tiene una vía aérea de conducción? Que sigue en dos zonas, ¿sí? Cartilaginosa y no cartilaginosa. ¿Cuáles son los elementos histológicos que no tienen soporte cartilaginoso? Los que Los bronquiolos respiratorios. los bronquiolos, ¿cierto? ¿Ok? Y entonces, como no tienen soporte cartilaginoso, ¿cómo hacen para no colapsarse? Por medio de las fibras elásticas, doctor. Correcto. La zona de conducción cartilaginosa comprende desde la tráquea de los bronquios subsegmentales y la zona no cartilaginosa, que serían propiamente los bronquiolos, incluyendo bronquiolos terminales, pues. ¿Sí? ¿Qué característica tiene la zona de conducción? Acuerda que la zona de conducción la zona de conducción es la vía aérea intermedia, ¿sí? Que es una zona de espacio aéreo anatómico, donde la velocidad de flujo son muy elevados, los flujos son turbulentos y representan el otro porcentaje de resistencia de la vía aérea. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? De estos, esta zona de conducción también tiene barrera mucociliar como la vía aérea superior. ¿Está bien? Repasito de todo eso. Sí, doctor. La zona de conducción, ¿cierto? La zona de conducción es la zona que nosotros llamamos zona respiratoria o vía aérea periférica, ¿sí? Entonces, allí se conduce el aire por flujos, zona de conducción es la zona del arco traqueobronquial que va a incluir toda esa zona de espacio muerto. Allí el aire fluye a gran velocidad y se genera turbulencia, ¿cierto? Turbulencia. Según el número de Reynolds, la turbulencia está muy elevada porque es un área, ¿sí? Donde el área de sección transversal es menor, por tanto el número de Reynolds es mayor. Por eso los flujos de aire son más turbulentos, que las velocidades de flujo son muy elevadas, distinto a la zona respiratoria. Ya sabemos cómo está conformada la zona respiratoria y qué característica tiene. Pues allí se realiza el intercambio gaseoso. Allí el aire baja
viaja a baja velocidad y los flujos son laminares, ¿sí? Y recuerden, representa el área de superficie transversal más amplio de la vía aérea. ¿Cuánto es el área de superficie de la vía aérea, de esta vía aérea? En la zona respiratoria. 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados. Y tiene muy pequeña resistencia, ¿sí? Es mínima. No contiene barrera mucociliar. Como no tiene barrera mucociliar, entonces ¿quién defiende? Los Macrófagos alveolares. macrófagos, ya sean alveolares o intersticiales, que son la policía que comanda por ahí. ¿Sí? También hablamos en esa primera clase de la unidad estructural del pulmón distal al bronquíolo terminal, que se llama el acino, o lóbulo pulmonar primario, que incluye no solamente la zona, el acino, bronquíolo respiratorio, conductos sacos y alvéolos, que representa también la unidad, el alvéolo capilar que rodea, que perfunde este alvéolo. ¿Cuántos alvéolos rodean un capilar? ¿Cuántos capilares rodean un alvéolo? 2000 capilares. ¿Todos los capilares están abiertos? No, doctor. No, doctor. Eso, no todos están abiertos. Acuérdense que hablamos por allá cuando hablamos de circulación pulmonar, que algunos están cerrados y pueden distenderse o reclutarse. ¿Sí? Un concepto histológico muy importante que a algunos se les olvida. ¿Qué es el parénquima pulmonar que tanto nombramos eso? Parénquima pulmonar es esto, tejido que está involucrado en el intercambio gaseoso. ¿Sí? Ese es el parénquima pulmonar. Ahora, acuérdense que los alvéolos tienen unas células muy especializadas que se llaman los neumocitos tipo ¿qué? Tipo 2, doctor. Que son los granulares. Por eso tienen esta función tan importante, proliferativa, antioxidante y sobre todo esta que hablamos tanto, que es secretora, porque secreta el surfactante pulmonar. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Todo muy bien. Bueno, perfecto. ¿Y qué es el surfactante? Es esa sustancia que básicamente reduce la tensión superficial de los alvéolos. ¿Está compuesta de qué? De estas sustancias, fosfolípidos. ¿Sí? ¿A partir de qué momento empieza a sintetizarse el surfactante? De la 30 semanas de gestación. Por eso, si un niño nace antes de la 30 semana de gestación, ¿cómo estará el surfactante de ese niño? Que nace antes de las 30 semanas. No tendría surfactante. Entonces, ¿por qué se mueren esos niños? Por los Porque le falta surfactante y eso es lo que llaman síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, ¿sí? Enfermedad de membrana hialina, ¿sí? Por eso los ginecólogos, cuando la mujer tiene amenaza de parto y ese niño puede nacer antes de las 30 semanas de gestación, ¿qué le coloca a la madre? ¿Un qué? Glucocorticoide. Un glucocorticoide, ¿cierto? Parecido al cortisol, porque el cortisol es la hormona involucrada en la síntesis de esta sustancia, ahí va la aplicación de esto. ¿Y por qué? Porque es que el surfactante tiene muchas funciones. Acuérdense que además de reducir la tensión, pues lógicamente reduce el trabajo mecánico, ¿sí? Del pulmón. ¿Y en qué consiste el trabajo mecánico del pulmón? En vencer dos fuerzas. ¿Qué tipo de fuerza? elástica, doctor. ¿Y la otra? No elástica. O sea, la receptiva. Entonces el surfactante reduce el trabajo mecánico. En sus principios. Ahora, ¿por qué los niños hacen edema pulmonar o por qué un adulto con surfactante pulmonar disminuido, por ejemplo una sepsis, hace edema pulmonar? Porque los líquidos... ¿Alguno tiene el micrófono prendido, por favor? Entonces los alvéolos se llenan de aire, de líquidos, sí falta surfactante. Entonces por eso el surfactante mantiene secos los pulmones.
¿Sí? Ahora, ¿cuál es el principio físico que explica estas acciones de surfactante? Acuérdense que había una ley que era la ley de Laplace. ¿Sí? ¿Y qué me dice la ley de Laplace? A ver si está aquí. No está. A ver si está ahí. Bueno, no importa. ¿Qué dice la ley de Laplace? La ley de Laplace me dice que si... A ver, ¿qué nos acá? La ley de Laplace, ¿quién me puede explicar algo la ley de Laplace qué es? Doctor, nos dice que la presión requerida para insuflar el alvéolo es igual al doble de la tensión dividido el radio con un grosor de membrana constante. Bueno, eso es el conocimiento evocativo. Me parece muy bien la respuesta. Es una respuesta evocativa, sí, correcto. Pero apliquémoslo. ¿Qué me está diciendo? Que tensión y presión no es igual. ¿Estamos de acuerdo? Vean, me lo está diciendo la ley de Laplace, que no es lo mismo hablar de tensión que de presión. Recuerde que la presión es una fuerza que ¿qué? Que se opone al estiramiento, que provoca la distensión, doctor, la presión. O sea, una fuerza que distiende, ¿cierto? Y la tensión. Que se opone al estiramiento. La fuerza que supone. Entonces, mire la importancia de la ley de Laplace. Me está diciendo que hay dos conceptos distintos. Una cosa es hablar de tensión y otra cosa es hablar de presión, ¿sí? Entonces, si la tensión se eleva, que es la tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial, ¿cuál sería el grado de presión que tendría que ejercer ese alvéolo? Mayor. ¿El doble? Claro, mayor, ¿cierto? De hecho, si el radio del alvéolo está pequeñito, miren esta formulita, si el radio está pequeñito, la presión dentro de ese alvéolo a colapsarlo sería ¿qué? Mayor. Mayor. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el surfactante? Apliquemos esta fórmula. ¿Disminuir la qué? La T. La tensión superficial. Para, de esta manera, haya menor gradiente de presión para mantener ese alvéolo distendido, ¿sí? Está bien la ley de Laplace, tiene muchas formas de explicarla, pero ahí tiene un ejemplo. Entonces, ayer le decía a Esteban que a mí no me sirven las fórmulas grabadas así. No, que es que presión es igual a esto. No, no, apliquémosla. Es aplicar una fórmula, ¿sí? ¿Estoy bien? Sí, Bueno, segundo capítulo fue mecánica de la ventilación. Entonces dijimos muchas cosas de la ventilación. ¿Qué es ventilar? Dijimos, vulgarmente el concepto se tiene en cuenta. Ventilar es intercambiar aire entre atmósfera y pulmón. Eso es un concepto de ventilación, es cierto, ¿sí? Eso hasta ahí es cierto. Pero cuando nosotros hablamos de ventilación, vamos a ver que hay otros conceptos más claros. Por eso en anestesia siempre lo van a molestar. Cuando ustedes estén pasando por anestesia, cuidado intensivo, ojo, porque esto no es simplemente ventilar, ¿sí? ¿Cuál es el principio que rige el concepto de ventilación? La ley de Boyle-Mariotte. Y me dice, apliquemos la ley de Boyle-Mariotte. ¿Sí? Esto es lo que dice la ley de Boyle-Mariotte, pero apliquémosla, ¿sí? Que la presión, cuando la temperatura es constante, que es la temperatura corporal, la presión varía inversamente con el volumen, ¿sí? Inversamente con el, si despejamos P, la presión variaría inversamente con el volumen. Quiere decir que si la presión intratorácica disminuye, por ejemplo, durante la inspiración, el volumen de aire que ingresa al pulmón, ¿qué pasaría? Aumenta. Eso es la ley de Bolívar aplicado en el concepto de ventilación. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Ahora, hablamos de unos volúmenes pulmonares. ¿Se acuerdan? Volúmenes pulmonares. Que había 4 volúmenes pulmonares. El que más insistí yo, de los que más insistí, volumen corriente. ¿Cuánto es el volumen corriente normal? 500 mililitros, doctor. Eso. Y por más aire que yo bote, algo me queda, que llama el volumen ¿qué? Residual. Residual, ¿cierto? Y eso de qué va a depender de esas fuerzas de retroceso elástico en la caja torácica. ¿Por qué? Porque yo trato de sacar aire, y entonces la fuerza de retroceso de la caja torácica es una fuerza centrífuga o centrípeta. Centrífuga. Centrífuga, que va a evitar que el aire salga.
De eso depende el volumen residual. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, hablamos de capacidades. ¿Qué son las capacidades pulmonares? Por definición, Es la unión de los volúmenes pulmonares. la suma de varios volúmenes pulmonares. Que si sumamos estos cuatro, nos daría la capacidad pulmonar total, que sería en promedio, bueno, no hablemos porque esto varía mucho de edad, sexo. Pero una de las capacidades pulmonares que más insistí yo era la capacidad residual funcional. Cuando un paciente está, cuando nosotros estamos en capacidad residual funcional, es porque el pulmón está en ¿qué? Reposo, doctor. O sea que es un fenómeno que ocurre al final de una expiración normal, ¿cierto? Entonces la capacidad residual funcional sería la suma de ¿qué? Volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio, ¿no? Porque es al final del volumen de una expiración, Entonces, ¿cómo sería la capacidad residual funcional? ¿La suma de qué? ¿De qué volúmenes? Doctor, no es de volumen de reserva expiratorio y volumen corriente. No. Ah, sí, Es sí, el es lo que queda, ¿no? volumen residual. Volumen residual. Más el volumen de reserva expiratorio. Expiratorio. Sí, Correcto. señor. ¿Y a qué se debe? Acuérdense que había unas fuerzas de retroceso elástico, el pulmón y la caja torácica, que si las sumamos serían equivalentes, igual a cero. O sea que cuando hay capacidad residual funcional, hay un equilibrio entre estas fuerzas de retroceso elástico, el pulmón y la caja torácica. ¿Sí? Está muy bien. Cuando ocurre esta capacidad residual pulmonar, ¿cuál sería la presión pleural? Adelantemos, ya conocemos algo de ello. Al final de una expiración. -5, doctor. -5. -5. Y hablamos de la capacidad vital. ¿Para qué me sirve la capacidad vital? Para estudiar qué. Los flujos expiratorios. Acuérdense que hablamos de capacidad vital forzada. ¿Sí? Cuando hablamos de espirometría. Entonces, ventilar. Entonces hablamos de ventilación minuto y ventilación alveolar. ¿Sí? ¿Qué es la ventilación minuto? La VE. Volumen corriente por frecuencia respiratoria. Pero hablamos también de ventilación alveolar, que sería, ventilación alveolar sería volumen corriente menos el espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Hasta ahí voy bien. ¿Cuánto es la ventilación minuto promedio? Un adulto. 7.500 mililitros. ¿Cuánto es la ventilación alveolar? 5.250 creo que era. Sí, 5 litros. ¿Sí? Sí, señor. Pero establecimos una fórmula más adelante y dijimos que la ventilación alveolar también se podría expresar como esta fórmula. BCO2. ¿Qué es BCO2? La producción de CO2 en mililitros. ¿Cuánto era? 200 mililitros, si no estoy mal. Correcto, 200 mililitros. Sobre PCO2. Y entonces mire esta palabra PCO2 tan importante, ¿sí? Que la PCO2 es inversamente proporcional a la ventilación alveolar. ¿Qué me está diciendo? Que este parámetro es el más importante para expresar la ventilación alveolar. Porque si la PCO2 está elevada, ¿qué significa? Entre otras palabras. Que la ventilación alveolar disminuye. Eso, porque es inversamente proporcional. Entonces, no olviden que ventilación alveolar se puede expresar así o así. Ahora, ¿cómo se distribuye esa ventilación? ¿Cómo se distribuye? ¿Es homogénea? No. No. Homogénea. Correcto. Es heterogénea. ¿Y a consecuencia de qué? A las diferencias regionales de la presión pleural. Recuerden que la presión pleural es mayor, menos 10 centímetros de agua o milímetros de mercurio, la que llamar así, en el vértice que en la base. ¿Cuánto es la presión pleural en la base? Creo que era de menos 2.5. Correcto. Entonces mire que la presión pleural de vértice a base
disminuye. Es decir, que la presión transpulmonar es mayor en el vértice que en la base. Y como esta presión transpulmonar es mayor, entonces los alvéolos tienden a tener mayor volumen, ¿sí? Por tanto, los alvéolos del ápice pulmonar están más expandidos que los de las bases. De ahí entonces que clasificamos los tipos de alvéolos. ¿Estuvo bien? ¿Hasta ahí voy bien? Señor. Unos grandes y otros pequeños. ¿Los grandes dónde están localizados? En el apex. Eso. Y los pequeñitos en la base. Estos son lentos, estos son rápidos. ¿Por qué son lentos? Porque se expanden y se contraen con más dificultad. Y como se contraen con más dificultad, pues ventilan menos, es decir, experimentan cambios volumétricos pequeños por unidad de tiempo, o sea, ventilan menos. En cambio, estos que son pequeñitos se contraen rápidamente, por eso se llaman rápidos, porque entonces ventilan más, porque experimentan cambios volumétricos grandes. ¿Sí? ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. ¿Qué factores mantienen la apertura alveolar? O sea, que los alvéolos estén distendidos. Uno, el surfactante. Recuerden que el surfactante mantiene estables los alvéolos. El volumen residual, claro. La fuerza que ejerce, las fuerzas elásticas de la caja torácica mantienen permeables los alvéolos, ¿sí? La presión negativa intrapleural, lógico, ¿sí? A más presión negativa, más distensión en el alvéolo, ¿sí? Que esto genera una presión transpulmonar más positiva. La presencia de ventilación colateral, pregunta histología. ¿Cuál es estructura histológica? Es importante la ventilación colateral. Puentes de Kohn. Los poros de Kohn. Eso, también están los canales de Lambert, ¿sí? Y el nitrógeno, porque el nitrógeno, por la presión que ejerce, mantiene permeable el alvéolo. Por eso un paciente que pierde nitrógeno, por ejemplo, se sumerge a grandes profundidades, ¿sí? Es un ejemplo, ¿sí? Pierde nitrógeno, entonces los alvéolos se colapsan. Ahí tiene pues ejemplos de eso. ¿Sí? Solo una pregunta. Sí. Ese volumen residual, o sea, sería equivalente al volumen crítico, pues, que permitiría la apertura alveolar. Sí, el volumen residual no, el volumen residual es cuando, acuérdense que es al final de una expiración forzada. El Sí, volumen, sí, claro, es decir, es al final de una expiración, pero no es el mismo volumen crítico. Pero entonces otro factor sería el volumen crítico, que facilita la apertura alveolar. Pues digamos lo que el volumen crítico es la consecuencia de eso, del efecto que ejerce el surfactante para evitar que el alvéolo se colapse durante una expiración. ¿Sí? Es el volumen crítico. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, como estamos hablando de mecánica, entonces hablamos de presiones. Entonces definíamos qué era la presión. ¿Sí? Presión, una magnitud que relaciona la fuerza con un área de superficie. ¿Sí? Por eso hablamos de unidades dinas sobre centímetros cuadrados. Pero lo que más usamos nosotros en presión, en el sistema respiratorio, son unidades de milímetros de mercurio, ¿sí? Que son las unidades torr, centímetros de agua, o los europeos que utilizan mucho estas kilopascales. Entonces, como hablamos de presión, hablamos de diferentes presiones. ¿Ven aquí? Presiones atmosféricas, presiones pleurales, presiones alveolares, la presión transpulmonar. ¿Cuál era la presión atmosférica? Pues la fuerza que ejercía el aire sobre la superficie terrestre. Y esa presión depende de la altura, ya habíamos hablado, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Sí, doctor. Sí, Depende de donde estemos parados. Ahora, presión pleural. Decíamos que la presión pleural es muy importante, que es la presión que ejerce ese líquido en ese espacio que existe entre pleura visceral y pleural, que en reposo sería ¿de cuánto? -5 promedio, ¿cierto? Y que cuando inspiramos la presión pleural se negativiza a -7,5, etcétera. ¿Alguna pregunta? no. Y que la presión alveolar también dependía del ciclo respiratorio. Lógico, si está en presión, en reposo, la presión alveolar se igual
a la presión atmosférica, que sería 0, que es el equivalente, ¿cierto? Y que cuando expiramos la presión alveolar desciende un poquitico, mira aquí cómo hace, -2, y durante la expiración +2. Y esto tiene su principio lógico, porque si esta presión es negativa, pues aspira aire, y si esta presión es positiva, pues ejerce una presión para que el aire salga. ¿Está bien? Sí, doctor. Bueno, ahora, la presión transpulmonar. Recuerden que la presión transpulmonar es la suma de la diferencia entre presión alveolar y la presión pleural, ¿sí? De manera que en condiciones normales, siempre la presión transpulmonar debe ser positiva. Recuerde que es más positiva en el vértice que en la base. Por eso es que esta presión positiva transpulmonar permite mantener más permeable la vía aérea en el vértice que en la base. Pero durante todo el ciclo respiratorio, en condiciones normales, la presión transpulmonar debe ser siempre, ¿siempre qué? Positivo. Positiva. Positivo. Positiva. ¿Sí? Estamos en mecánica respiratoria y hablamos de los músculos respiratorios, ¿sí? Que son los que ejercen las presiones para que haya cambios volumétricos. Durante la inspiración, el principal músculo de la inspiración, productor de la fase inspiratoria, es el Diafragma. que moviliza qué porcentaje del volumen corriente. El 75%. Correcto, 70, 75. Y sigue otro que son los intercostales externos. Esos son los productores de la fase. Distinto a los músculos de la expiración. Mire que no existen productores de fase expiratoria, porque la expiración siempre es un proceso ¿qué? Pasivo. Pasivo. Que depende de qué. Las fuerzas de retroceso elásticas. Correcto. Ahora, hay otros músculos de la expiración. Aquí nombramos, por ejemplo, los accesorios. Entonces, cuando nombramos que un paciente tenía dificultad respiratoria y que utilizaba y que presentaba aleteo nasal. Aleteo nasal es que las alas de la nariz se mueven porque existen músculos que hacen esto, ¿sí? Y que tenía retracción supraesternal, supraclavicular, porque estaba retrayendo músculos como los esternocleidomastoideos, los escalenos, etc. Y que había retracción intercostal por el uso de estos músculos, ¿sí? Y que el paciente, cuando tenía dificultad respiratoria, era un paciente que el cuello lo tiraba hacia atrás un poquito para mantener más permeable los intercostales, en la zona costal superior por acción de estos músculos, etc. Entonces, ¿cuáles músculos de la expiración facilitadores hay? Los intercostales internos. Acuérdense que los intercostales externos y los intercostales internos actúan como una persiana. Estos se abren y estos cierran, ¿sí? Y que hay accesorios de la fase expiratoria, como ya nombramos. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Entonces, ¿cuál es la función de los músculos de la expiración? ¿Generar qué? Cambios de presión en la caja torácica. Cuando un músculo como el diafragma se contrae, ¿qué hace sobre la presión intratorácica? ¿La disminuye? La disminuye. Y esto disminuye la presión ¿qué? Pleural. ¿Sí? Por eso es que cuando se contrae el diafragma, la presión pleural desciende, que es el que facilita la entrada de aire a los pulmones, finalmente, que es a través del trabajo respiratorio, ¿sí? Entonces, de ahí viene el concepto de trabajo ventilatorio. Lo decíamos que era la relación entre presión y volumen. Los cambios de presión que ocurren, ¿sí?, en relación al volumen. ¿Cuánto volumen entra o sale de acuerdo a los cambios de presión pleural? ¿Sí? ¿Y quién lo lleva a cabo? Pues los músculos respiratorios, que son los que vencen dos tipos de trabajo, ¿sí? El trabajo ¿qué? Resistivo y el trabajo elástico, ¿sí? Eso es lo que hacen los pulmones.
vencer eso. Para ejercer un trabajo ventilatorio, o sea, vencer este trabajo elástico y este trabajo no elástico, que es el trabajo resistivo. El trabajo elástico, o sea, es el que logra variar el volumen pulmonar venciendo las fuerzas de retroceso elástico del pulmón. El trabajo no elástico o resistivo es el que vence la resistencia, ¿no? Lo llama resistencia al paso de aire que reside por la vía aérea. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor. ¿Cómo puedo modificar yo el trabajo ventilatorio? Cambiando la frecuencia respiratoria Y y el volumen El correcto. volumen El corriente. volumen. correcto. ¿Sí? Para disminuir el trabajo elástico, ¿cómo tendría que hacer el paciente? Aumentar la frecuencia respiratoria Y disminuir y no ir. El volumen. volumen corriente, ¿cierto? ¿Y cómo logra disminuir el trabajo resistivo? Disminuyendo la frecuencia respiratoria, aumentando el volumen Y inspirado. aumenta el volumen. Claro, eso es lo que se hace. ¿Sí? También hablamos de elasticidad, en este caso los pulmones. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo está representado la elasticidad? Por dos elementos. Por la fuerza de tensión superficial, que es el que facilita el vaciamiento alveolar, y por las fuerzas elásticas, que generan ese gradiente requerido para la expiración. De esos, ya habíamos hablado de las fuerzas de tensión, entonces hablemos de las fuerzas elásticas. ¿Sí? Acuérdense que las fuerzas elásticas, el tejido elástico, es el tejido, no olviden eso, es el tejido que rodea la vía aérea no cartilaginosa y mantiene permeable, ¿sí?, los alvéolos, evitando el colapso. Segundo, cuando hay una expiración, esa fuerza elástica es la que genera ese gradiente de presión que se requiere para una maniobra expiratoria forzada. Por eso, un paciente que tiene una fuerza elástica disminuida, ejemplo de un paciente que tiene una fuerza elástica disminuida, ¿cuál será? Paciente con enfisema, doctor. Eso. ¿Y por qué? Porque en el enfisema se rompen, acuérdense que hay unas elastasas que rompen estas fibras elásticas. Entonces, ¿cómo será ese gradiente requerido para hacer una maniobra expiratoria? ¿Muy qué? Muy elevado. Muy disminuido. Muy disminuido. Muy disminuido. ¿Sí? Por eso cuando hablemos de espirometría, hablábamos que en esos pacientes, como las fuerzas de retroceso elástico del pulmón están muy disminuidas, entonces ellos tienen limitación al flujo aéreo expiratorio, de ahí que se colapsan, ¿sí?, la vía aérea, por el fenómeno de compresión dinámica. Ahora, ¿qué más hacen las fibras elásticas? Recuerden que, ya lo decía, son los que proporcionan tracción radial sobre estos bronquíolos, ¿sí?, que carecen de elemento ¿qué? Cartilaginosa, doctor. Por tanto, aportan distensión de esas vías aéreas no cartilaginosas. Y si vamos a este concepto que teníamos arriba, mire, facilitan la presión de impulso del flujo aéreo en una maniobra expiratoria forzada. ¿Todo eso es cierto, sí o no? Sí, doctor. Bueno, entonces, si yo empiezo a elevar el volumen pulmonar, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Entonces, si yo empiezo a elevar el volumen pulmonar, estoy haciendo una inspiración. En la medida que inspiro, las fuerzas de retroceso elástico del pulmón se incrementan. Y entonces, como se incrementa, esa fuerza de tracción radial que habíamos hablado aquí arriba, sobre esas vías aéreas no cartilaginosas, se elevan. Entonces, traccionan la vía aérea, de manera que la vía aérea se ensancha. ¿Y cómo se ensancha? Entonces, ¿qué le pasa a la resistencia de la vía aérea? Va a disminuir, doctor. Disminuye. ¿Ley de qué? De Ohm. Ah, bueno. ¿Estamos bien?
En la medida que el flujo Sí, pulmonar aumenta, el flujo aéreo aumenta, ¿sí? Si miramos la ley de Ohm, claro, ¿sí? Como la resistencia disminuye, el flujo aéreo aumenta, ¿sí? Y las presiones transmurales de la vía aérea son altas. ¿Por qué? Porque si yo estoy inspirando, estoy incrementando la presión pleural. Y esto facilita ese gradiente que facilita que la presión transmural se eleve. Por eso la vía aérea no se colapsa. Eso fue pero lo están relación. volviendo más negativo. ¿Cómo? Pero ese gradiente lo estaría volviendo. Ese gradiente sería más negativo. Sí, sería más negativo. Ya. En la pleura, ¿sí? Por tanto, la presión transmural de la vía aérea aumenta, ¿sí? Claro. Sí, doctor. Ahora, ya hablamos de elasticidad, entonces también hablamos de distensibilidad. Acuérdense que la elasticidad y distensibilidad son recíprocas. Recuerde que el pulmón es un tejido elástico, que tanto se puede distender como puede volver a su estado de reposo. Por eso es distensible y elástico a la vez. Entonces, ¿qué es ese concepto de distensibilidad? Ese es el concepto de propiedad intrínseca de estos pulmones, ¿sí? Que en relación a la presión se pueden distender. O sea, ese es el concepto de complianza pulmonar o de distensibilidad, ¿sí? Entonces, cuando hablo de distensibilidad estoy diciendo qué gradiente de presión hay que generar para que el aire entre al pulmón, ¿sí? Y ese gradiente de presión está determinado por esto, por esta relación. ¿Cuánta cantidad de volumen entra por cada centímetro de agua que ejerce el pulmón? Recuerden que estamos hablando de centímetros de agua por la presión pleural. Entonces, si aplicamos esta formulita, ¿sí? Podríamos decir esto, ¿eh? ¿Cuánta cantidad de volumen corriente se necesita para entrar o cuánta cantidad de presión pleural es necesario para entrar los 500 centímetros? ¿Sí? Entonces nos está diciendo que 1 centímetro de presión pleural moviliza 200 mililitros, ¿verdad? Entonces, para movilizar 2,5, ¿cuántos centímetros se va a necesitar? ¿Sí? 2,5, perdón, si yo ejerzo 2,5 centímetros de agua, presión pleural, ¿cuánta cantidad se moviliza? Pues hacemos una regla de 3 y nos está diciendo que se va a movilizar 500 mililitros de aire, que es el volumen corriente. ¿Se acuerdan? Acuérdense que la presión pleural era ¿cuánto? Apliquen esto. ¿Cuánto era la presión pleural en reposo? -5. -5. ¿Y en inspiración cuánto descendió? ¿A menos cuánto? -2. No. Acuérdense que... -5, doctor. A menos Eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuánto? ¿Cuánto bajó? -2.5. menos 2,5. Eso. Entonces, si 1 centímetro moviliza 200, menos 2,5, ¿cuánto va a movilizar? Regla de 3, 500. ¿Está bien o no? Sí, doctor. Ahora sí la captaron. Bien. En el concepto de mecánica hablamos de expiración forzada, ¿sí? Y esa maniobra de expiración forzada tiene aplicabilidad ¿en dónde? ¿En qué examen? ¿Cuándo le En espirometría. Espirometría. Entonces, cuando hacemos una maniobra de expiración forzada y la estamos valorando por una espirometría, estamos valorando qué presión de impulsión es necesaria para que ese flujo de aire salga. Y esto debe depender de dos cosas importantes, ¿sí? Ojo pues, de la presión pleural y de la presión de retroceso pulmonar, cuya suma corresponde a esto, a la presión alveolar. O sea que la presión alveolar, que es la suma de estos dos factores, son fundamentales para generar esa presión de impulso para que el aire fluya en esa maniobra expiratoria. De manera que uno de los factores que afecta una expiración forzada muy importante es esta presión de retroceso elástico del pulmón. ¿Se acuerdan? Que si está disminuida, como en el paciente enfisемatoso, la expiración forzada
sería anormal en ese sentido, porque el flujo de aire, mire, el flujo de aire expiratorio tendría una menor ¿qué? ¿Presión de qué? Una menor presión del retroceso elástico pulmonar. No, una menor ¿Impulsión? presión. Impulsión, véala aquí. Acuérdense que la presión de impulsión necesaria para esto va a estar condicionada sobre todo por esta presión de retroceso elástico pulmonar. De manera que si la presión de retroceso elástico pulmonar disminuye, disminuye la presión alveolar. Y al disminuir la presión alveolar, entonces ese paciente hará que fácilmente se colapse la vía aérea. Recuerden que lo hablamos por acá en el proceso de mecánica. Por eso hablamos del punto de igual presión. Acuérdense que el punto de igual presión se sitúa en esa vía aérea que tiene soporte cartilaginoso en condiciones normales. O sea que en condiciones normales, cuando hacemos una maniobra expiratoria forzada, este punto de igual presión cae sobre una vía aérea cartilaginosa y entonces no se produce limitación al flujo. No hay compresión dinámica. ¿Sí? No hay condición dinámica. Entonces, cuando ese punto de condición, punto de igual presión, cae, ¿sí?, en un área cartilaginosa, en condiciones de anormalidad, ¿en qué condiciones de anormalidad? Denme 3 ejemplos. Un paciente asmático, doctor. Asmático, bronquítico o con enfisema. Que todos pertenecen a un trastorno que llama ¿qué? ¿Un patrón de qué tipo? Obstructivo. Obstructivo. Entonces, en esos pacientes, ese punto de igual presión, ¿sí?, caería sobre un área no cartilaginosa. Y entonces, en la medida que el paciente empieza a hacer una maniobra expiratoria, ese volumen que va descendiendo en esa maniobra, ¿sí?, hace que esa presión dentro de esa vía aérea descienda con rapidez, ¿sí? Por eso, como desciende con rapidez, entonces va a caer sobre un área no cartilaginosa y entonces inevitablemente va a haber colapso de la vía aérea con atrapamiento de aire, que es lo que yo voy a ver en una espirometría. Va a haber atrapamiento de aire con limitación al flujo. ¿Y cuáles son las 2 causas más importantes para que este punto de igual presión descienda con rapidez? Ahorita lo decía. ¿Cuáles son? Aquí. Cuando las presiones de retroceso elástico pulmonar están muy bien, Disminuidas. o cuando la resistencia en la vía aérea está elevada. Por eso dijimos, la compresión de la vía aérea en condiciones de anormalidad se presentaría en pacientes con EPOC, asma o con EPOC es enfisema o bronquitis o asma. En esos pacientes hay limitación al flujo aéreo expiratorio. O sea que en esas condiciones el punto de igual presión se desplaza a una vía aérea colapsable, no cartilaginosa. Y es cuando yo le detecto por una maniobra de espirometría. ¿Sí? De manera que la espirometría, que es esta que yo estoy aquí viendo, es el examen más importante para evaluar la limitación del flujo de aire en paciente con una enfermedad obstructiva. ¿Y qué mide la espirometría? Véalo aquí. El aire, el volumen de aire que se desplaza en la vía aérea durante una maniobra expiratoria forzada. ¿Sí? Por eso es que yo voy a medir 3 parámetros en una espirometría, ¿se acuerdan? El volumen expiratorio forzado, la capacidad vital forzada y el volumen expiratorio, o sea, el cociente B, capacidad vital forzada. ¿Alguna pregunta? No, doctor. No, doctor. Hasta ahora todo bien. Muy bien. Entonces, volvamos a la espirometría. Acuérdense que en una maniobra, ¿es una maniobra de qué? Expiración forzada. Y fuera de eso, yo le puedo
puedo hacer esa maniobra, le digo, le pongo al paciente para que inhale un broncodilatador y después de ese broncodilatador inhalado, lo valoro de nuevo. Pero lo primero que hago es mirar la tabla. Y entonces en la tabla miro, este es el valor del PEP, capacidad vital forzada, antes de que el paciente yo le coloque el broncodilatador. Y estas son las otras variables que voy a mirar en el porcentaje para mirar el BEP y la capacidad vital forzada. Y después miro cómo está ese valor de este señor acá, después de que yo le coloque el broncodilatador, y miro el BEF acá, se incrementó más del 12%. Entonces, pregunto, ¿dónde vemos la obstrucción, si es que la tienen? En el cociente, doctor. Acá. O sea Sí. que el paciente tendría un cuadro obstructivo cuando el BEF, el cociente BEF, capacidad vital forzada, sería menor de ¿cuánto? ¿De 70? Menor del 70%. ¿Dónde veo la severidad de la obstrucción? En el BEF1. En vez. En el BEP1. Cuando ese porcentaje disminuye por debajo de ¿cuánto? 80. Eso. ¿Dónde vemos la respuesta a ese broncodilatador? Lo que llaman la respuesta post-broncodilatadora. Mirando el BEP de nuevo. Vemos, si hay respuesta al broncodilatador es porque este BEP subió más de ¿cuánto? 12. 12%. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un EPOC? Mirando esta tabla. Diagnóstico de EPOC. Cuando no responde a la prueba broncodilatadora. Cuando el BEF, miren aquí, este cociente que hay acá, persiste por debajo de ¿cuánto? Del 70%. O sea, del 0,7. ¿En qué se diferencia del asma? En el asma también este valor predilatación sigue bajito, ¿sí o no? Sí. Pero en el asma, una vez colocado el broncodilatador, este valor ya se eleva. Esa es la diferencia entre EPOC y asma. ¿Sí? Lo vemos en espirometría. ¿De acuerdo o no? Sí, doctor. Ahora, ¿por qué un paciente con EPOC podría tener una capacidad vital forzada? Porque es un parámetro que me evalúa la restricción. ¿Por qué un paciente con EPOC podría tener una capacidad vital forzada menor del 80%? Porque podría estar presentando patrón mixto. No, porque su EPOC es muy severo. Y como el EPOC es muy severo, el volumen residual aumenta. Y al aumentar, aumenta la restricción, ¿sí?, pulmonar. Por eso en los pacientes con EPOC severo, si usted tiene un EPOC severo, acuérdense que es un EPOC. Entonces, si es un EPOC, ¿cómo estará este índice aquí? Disminuido. Y acá, Sigue disminuido. sigue disminuido. Y acá, Menor del 30. menor del 80, aquí en este PEF. En EPOC, menor del 80. Con respuesta al broncodilatador, Vemos un aumento de mayor del 12%. no. No, no hay Paciente aumento. con EPOC Aumentaría. tendría menos del 12% de incremento de este BEP con el broncodilatador. Eso hicimos un ejercicio muy bonito de eso. Si fuera asma, se aumentaría. Si fuera asma, aumentaría, pero estamos hablando de EPOC. Entonces, en EPOC, aquí menor de 70, aquí persiste menor de 70, aquí menor del 80 y acá menor del 12%. Ahora, si es un EPOC severo, además de todo esto que nombramos, este valor de capacidad vital forzada estaría menor del 80%. ¿Fue así o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Tenemos una espirometría de esfuerzo, ¿cierto? Y además de mirar la tabla espirométrica, miramos y distinguimos dos tipos de registro. Este que llama curva volumen-tiempo y este que se llama curva
de flujo-volumen. ¿Sí? Entonces, la curva de volumen-tiempo me está expresando dos cosas. ¿Sí? Está estudiando el BEF y la relación capacidad vital forzada. Entonces, ¿qué me dice? Yo tengo que mirar, uno, la pendiente. Esto es una curva normal. Entonces, la pendiente de la curva. ¿Cómo tiene que ser la pendiente? Con un inicio, con un ascenso rápido, veamos. ¿Sí? ¿Qué indica? Que cuando esto es así, me está diciendo que este valor BEF, capacidad vital forzada, es mayor del 70% del valor observado. ¿Y qué más miro? La curva. ¿Qué me mira la curva? La capacidad vital forzada. Normalmente es una curva ampliada, o sea que este valor es alto. Aquí. ¿Qué indica? Que la capacidad vital forzada es 80% del valor de referencia. Esto en condición normal. Ahora, miren ustedes la curva de volumen-tiempo en un patrón obstructivo. ¿Cómo estaría? Vean, esto es lo normal y miren un paciente con enfermedad obstructiva, ya sea EPOC o asma. Miren la pendiente de la curva, ¿cómo está? Con un ascenso lento. Con ascenso lento, muy inclinada. ¿Qué me está diciendo? Que el BEF, capacidad de tal cosa, es menor de ¿cuánto? 70. Y la altura, miren la altura. Mientras que no sea un EPOC severo, la altura se conserva. ¿Sí? Puede estar ampliada o puede estar disminuida dependiendo de la severidad. ¿Sí? ¿Y qué indica? Que la capacidad vital forzada podría ser mayor del 80% o disminuida si tuviéramos un EPOC muy severo. ¿Sí? Ahora, también miro qué otra curva flujo-volumen. Acuérdense que la curva flujo-volumen es esta curvita que hay acá y me da varios valores de referencia. ¿Sí? Uno, ¿qué me está diciendo? Puntos de referencia, que son estos punticos acá. Por eso esta es la curvita y aquí están los puntos de referencia. Normalmente el recorrido está cerca a esos puntos de referencia. Dos, la morfología. Miren que la morfología tiende a ser convexa. Y tres, que esa curva finaliza en este punto de capacidad vital forzada. Si existiera un patrón obstructivo, miren lo que ocurre. Miren los puntos de referencia, están muy alejados, ¿de acuerdo o no? O sea que el recorrido de la curva pasa lejos del punto de referencia. Dos, la morfología tiende a ser ¿qué? ¿Cóncava? Cóncava. Y tres, ¿sí? Mientras que no sea un EPOC severo, la curva termina, ¿sí?, cerca del punto de referencia de la capacidad vital forzada. Eso mientras que no tenga un EPOC severo. ¿Sí? De ahí entonces que estamos hablando de toda esa interpretación de esas curvas espirométricas. ¿Sí? El principal valor de una espirometría es para valorar el patrón obstructivo de un paciente. Doctor, ¿podría regresar? Por favor. Claro. Tengo una... ¿Ah? No, ya, muchas gracias. Doctor, una pregunta. Sí. Doctor, es que tengo una pregunta desde la clase que vimos de espirometría, pero me pasó la siguiente. Es que usted había mencionado que uno mira que la prueba broncodilatadora es positiva cuando aumenta un 12% esa capacidad vital. Perdón, o sea, aumenta un 12%. Perdón, el volumen expirado en el primer segundo, sí señor. Pero adicional a ello, usted nos mencionó que aumentaba 200 mililitros la capacidad. Yo lo mismo, usted puede mirar el valor, el volumen, pero aquí estoy valorando esto, el porcentaje, ya sea el volumen, ¿sí?, de este BEF, aumenta más de 200 mililitros, o el porcentaje, que es lo que yo les dije a ustedes. Miren el porcentaje. Listo. O sea, yo pensé que tenían que estar los dos parámetros para que la prueba fuera positiva. Yo miro siempre el valor promedio, el porcentaje de incremento. ¿Sí? Listo, muchísimas gracias. Recuerden que hay un montón de parámetros que son a veces redundantes y lo confunden a uno mucho. Sí, señor. Listo, doctor. Gracias. De la circulación pulmonar dijimos muchas cosas de circulación. Aquí es un resumen, ¿cierto?
¿Cómo valorar la circulación pulmonar? A través de un cateterismo, que es el catéter de Swan-Ganz, donde se miden las presiones. Acuérdense que hablamos de presiones auriculares derechas, presión del ventrículo derecho, presión de la arteria pulmonar y la presión de enclavamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí estaba bien? Dijimos que la presión de la aurícula derecha, que es promedio de 0 a 8 milímetros, es la presión de distensión de la cavidad derecha que determina que es igual a la presión fin diástole del ventrículo derecho. Es muy importante saberlo. Ahora, la presión del ventrículo derecho, muy importante saberlo, porque determina dos presiones, sistólica y diastólica. La sistólica es el valor normal y la diastólica que es igual a la presión de la aurícula derecha. Si subimos más el catéter, vamos a valorar la presión de la arteria pulmonar. Pues la presión de la arteria pulmonar, normalmente sistólica es igual a la presión del ventrículo derecho sistólica, de 20 a 30 milímetros. Y diastólica cae un poquito, 0 a 15. Pero el valor más importante es este, la presión de la arteria pulmonar media, que normalmente es de 10 a 15 milímetros. De ahí la importancia de medir la presión, en este catéter, la presión media de la pulmonar, porque si la presión media es mayor de 20 milímetros, decimos que el paciente que tiene Hipertensión pulmonar. correcto. Ahora, seguimos, introducimos más el catéter y aparece lo que llamamos presión de enclavamiento, la presión capilar pulmonar de enclavamiento, que normalmente está entre 6 y 12 milímetros de mercurio. Esta presión de enclavamiento es una presión que es muy similar a la presión de la aurícula izquierda. Miren eso. Entonces, de circulación, ¿qué dijimos? Acuérdense que la presión arterial pulmonar normalmente es de ¿cuánto? Presión media de la pulmonar, PAP, de 10 a 15. Si esa presión media de la pulmonar es mayor de 20, decimos que el paciente que tiene Hipertensión pulmonar. hipertensión pulmonar. ¿De qué depende la PAP, la presión media de la pulmonar? De 3 variables. De esto depende la presión pulmonar. 1, de la presión venosa pulmonar. 2, de la resistencia vascular pulmonar. Y 3, del flujo pulmonar. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, doctor. Entonces, si un paciente tiene un flujo pulmonar elevado, una cardiopatía congénita, un shock de izquierda a derecha, entonces una CIA, una CIB, un ductus, aumentaría el flujo pulmonar. Y como aumenta el flujo pulmonar, ¿qué le pasa a la presión media de la pulmonar? Se eleva. Por tanto, esos pacientes tienen hipertensión pulmonar. Ahora, ¿qué tiene la presión venosa pulmonar elevada? Por ejemplo, una falla cardíaca o una estenosis de la válvula mitral. Les elevaría la presión venosa pulmonar, por tanto, elevaría la presión media de la pulmonar. ¿Sí? No olviden estos 3 parámetros que son tan importantes. ¿Qué características tenía la circulación pulmonar? Estos parámetros los dijimos muy bien, que manejaba un volumen sanguíneo bajo, o sea, representaba apenas el 10% del volumen sanguíneo total, que conduce un flujo sanguíneo igual al flujo pulmonar, flujo sistémico en condiciones normales, que utiliza columnas hidrostáticas bajas. Recuerden que el pulmón apenas mide 30 centímetros, las presiones hidrostáticas son bajitas, que opera con presiones bajas, con resistencias bajas. Por eso se llama circuito pulmonar de baja presión, ¿sí? O circuito menor. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Cómo se distribuye la circulación pulmonar? ¿De manera homogénea? No, doctor. Eso. No. Dijimos que la circulación pulmonar es de distribución heterogénea. Por eso cuando uno está en posición de bipedestación, el flujo pulmonar es mayor en la base que en el vértice. Lo mismo que ocurrió cuando hablamos de ventilación. Y esto es debido sobre todo al efecto de la ¿qué? ¿De la gravedad, doctor? De la gravedad, ¿sí? Por eso hablamos por allá, cuando hablamos de eso, de un concepto que era el de las
los puntos de West. Bueno, pero ya. Ahora, algo muy importante de la circulación pulmonar es que tiene mecanismos de reserva. Recuerden que los capilares que rodean los alvéolos, muchos de ellos están cerrados y no conducen sangre. Pero en ciertas condiciones esos capilares se pueden reclutar o se pueden distender, que es el mecanismo de reserva. ¿Sí? Hasta ahí voy bien. Entonces, si un paciente hace una hipertensión pulmonar, ¿sí? Perdón, si tiene un flujo pulmonar elevado, como decíamos acá ahora, pongamos un paciente que tenga un flujo pulmonar elevado, ¿sí? Entonces, ¿por qué no hacen inicialmente hipertensión pulmonar? Por los mecanismos de reserva. Por los mecanismos de reserva, ¿sí? Si tiene una cardiopatía congénita de izquierda a derecha, entonces inicialmente esos pacientes no hacen hipertensión por los mecanismos de reserva pulmonar, ¿sí? Otro ejemplo, yo voy a hacer ejercicio, pues cuando hago ejercicio estoy incrementando el flujo pulmonar, ¿sí? Entonces, si incremento el flujo pulmonar durante el ejercicio, pues no hago hipertensión porque muchos capilares se abren, se distienden, ¿sí? O se reclutan. Y entonces estos mecanismos de reserva hacen que las presiones pulmonares se mantengan normales, ¿sí? Así yo incremento el volumen, que es la característica de los vasos sanguíneos, de los vasos pulmonares. Finalmente hablamos del concepto de dinámica capilar para hablar del edema pulmonar. ¿Cómo se distribuyen los líquidos en el pulmón? ¿Sí? Y hablamos de una ecuación que era la ecuación de Starling. Y la ecuación de Starling que nos decía que hay unas fuerzas de filtración y otras fuerzas de reabsorción. Y la principal fuerza de reabsorción, ¿cuál es? La presión oncótica, La doctor. presión oncótica. Que está determinada principalmente por qué elemento en la sangre. La albúmina. La albúmina. Entonces, si un paciente tiene una hipoalbuminemia, ¿sí? Porque tiene, por ejemplo, una cirrosis, no está produciendo albúmina, las fuerzas de reabsorción disminuyen. Por tanto, el paciente tendría mayor fuerza ¿de qué? De filtración. Y entonces el paciente podría aparecer un edema pulmonar, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores que determinan la fuerza de filtración? Mire, la presión hidrostática capilar, la presión hidrostática intersticial y la presión coloidosmótica intersticial. De esta, una muy importante es esta. Si yo tengo una falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, la presión venosa pulmonar aumenta, por tanto aumenta la presión hidrostática del capilar. De ahí entonces que esos pacientes con falla cardíaca, las fuerzas de filtración aumentan y entonces se presentaría lo que nosotros llamamos un edema pulmonar. Y ahí entonces, si yo elevo las presiones hidrostáticas, por ejemplo, paciente con falla cardíaca, este paciente fácilmente, esas fuerzas de filtración se elevan y entonces va a haber rebosamiento de agua, de espacio extravascular y de ahí los alvéolos, ¿sí? Otra causa, aquí lo decíamos, una hipoproteinemia. ¿Por qué? Porque disminuye la albúmina, disminuye la presión oncótica, como habíamos ejemplo aquí en la cirrosis. Otro ejemplo sería los pacientes sépticos, ¿sí? Que depende de este coeficiente que habíamos mostrado aquí, coeficiente de filtración. Entonces, si ese coeficiente de filtración aumenta, pues aumenta